Cada día la misericordia del Señor es nueva para con nosotros, y su amor inagotable desciende sobre nuestras vidas como el rocío en las mañanas, trayendo las bendiciones del Señor para nosotros. Y nuestra oración es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos de los cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Amén. Mateo 27, el versículo 45 hasta el 54 hemos leído esta mañana. Este es el clímax de la salvación. Este es el punto más alto de encuentro de la humanidad, en el cual encontramos la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. En la crucifixión de Cristo podemos encontrar dos extremos completamente. Primero, vemos al hombre tomando la decisión de asesinar a su creador, pero también vemos al creador entregando su vida para salvar a ese mismo hombre. Y es interesante ver este punto de encuentro, porque a través de él podemos ver que nuestro Señor Jesucristo tomó nuestro lugar. Como hablábamos esta semana, él tomó nuestro lugar, él murió por nosotros, él fue golpeado, fue asesinado, fue ejecutado, fue castigado en lugar nuestro. Él tomó nuestro lugar en la cruz, él fue repudiado, fue avergonzado, fue deshonrado por nosotros, fue dejado solo por nosotros, tomando él nuestro lugar. Y como dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Isaías capítulo 53 versículos 4 y 5 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este texto nos narra la revelación de la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tomando nuestro lugar en la cruz. A partir del capítulo 27, versículo 27 en adelante, el Evangelio según Mateo nos empieza a narrar todo el sufrimiento por el cual nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar para que nosotros hoy fuéramos perdonados, para que nosotros hoy tuviéramos salud, fuéramos sanados por él. Nos empieza a narrar desde este versículo todo lo que él tuvo que enfrentar. Primero nos narra y nos dice que fue azotado y golpeado. Los soldados romanos tenían un látigo con el cual golpeaban a las personas. Ellos solían llamarlo como gato de 9 colas. Este látigo tenía 9 puntas y ellos lo lanzaban y golpeaban a la persona con el látigo. En cada uno de estos 9 extremos o tenían pedazos de huesos, o tenían pedazos de vidrio, o tenían pedazos de metal, que cuando el soldado asestaba el golpe contra la espalda de nuestro Señor Jesucristo y luego levantaba nuevamente el látigo, a través de este metal, hueso o vidrio quedaba incrustado en la piel y empezaba a desollar, empezaba a levantar la piel de la persona. Por eso su espalda quedó como una llaga, y la palabra dice que por su llaga fuimos nosotros curados. También dice la palabra que sobre él colocaron una corona de espinas. Estas espinas que colocaron sobre él eran unas espinas de alrededor de unos 6, 7, 8 centímetros, que cuando se la colocaban quedó incrustada entre su piel y su cráneo, y allí quedó puesta, y esto fue lo que él tuvo que llevar. También dice que él tuvo que cargar con la madera
para la cruz con la cual fue crucificado. Esta madera pesaba alrededor de unos 45 a 50 kilos transportándola. Aparte de eso, era una madera rústica llena de estillas en la cual cada vez que venía sobre su hombro golpeaba y laceraba cada vez más. Cada paso laceraba aún más su espalda. Por último, dice que fue puesto sobre la cruz y allí los soldados romanos habían perfeccionado esta técnica de tortura, porque ellos colocaban los clavos en las manos y en los pies en lugares estratégicos donde causaban un dolor extremo al perforar allí los nervios, al perforar allí su piel, su cuerpo, y eso le causaba un dolor increíble a la persona. Un dolor bastante apremiante era causado a través de esto. Nuestro Señor Jesucristo, al estar en la cruz, debía empinarse para poder respirar y luego otra vez volvía allí a su puesto. Así tuvo que hacerlo varias ocasiones hasta que cuando ya no pudo respirar más, y dice el texto, y su espíritu lo entregó. Pero antes de morir, cuando nosotros vemos allí, él dijo unas palabras. Una de ellas fue la que leíamos esta semana en Elí, Elí, lama sabactani: Padre, ¿por qué me has abandonado? La otra frase que pronuncia nuestro Señor Jesucristo, el último clamor que él hace, es el siguiente: consumado es. Y esta palabra consumado es era algo que en el tiempo antiguo, en el tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo, cuando una persona pagaba una deuda, le entregaban un documento en el cual decía consumado es, queriendo decir pagado es. La deuda ha sido pagada. Y es bastante interesante, porque cuando nuestro Señor Jesucristo dice consumado es, está diciendo al Padre: Padre, la deuda está pagada. La deuda de la humanidad por causa de su pecado ha sido pagada. El libro del profeta Isaías, capítulo 51, nos habla de algo denominado como la copa de la ira de Dios. Y es que la copa de la ira de Dios era algo que nosotros humanamente merecíamos por causa de nuestro pecado. Esa copa de la ira de Dios es el castigo de Dios para la humanidad por causa de su pecado, por causa de su maldad y de su perversidad. Y nuestro Señor Jesucristo se interpuso entre nosotros y Dios, tomando la copa de la ira de Dios y bebiéndola hasta el fondo. Isaías 51 nos narra que esta copa de la ira de Dios es como una copa de veneno, y nuestro Señor Jesucristo se interpuso. Por eso Él tomó nuestro lugar. Por eso Él estuvo allí en la cruz, y luego de haber bebido la copa hasta el fondo dijo: consumado es. La deuda ha sido pagada. La ira de Dios ha sido aplacada por el sacrificio de un justo, por el sacrificio de su Hijo, entregando su vida para que nosotros fuéramos perdonados. No lo merecemos. No merecemos tanto amor. No merecemos la misericordia ni la gracia de Dios, porque nuestro pecado es grande. Hemos pecado contra Dios, hemos fallado al Señor, y nuestro pecado es terriblemente grande. Pero la misericordia de Dios es más grande porque cubre cualquier pecado. La gracia del Señor es más grande porque no hay pecado que Él no nos perdone. Por eso este texto nos narra el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y este sacrificio en el cual consumado es, la deuda ha sido pagada. Los últimos versículos que leíamos esta mañana, el versículo 51, nos dice primero que hubo una gran oscuridad sobre toda la tierra mientras nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cruz y murió. Pero cuando Él murió y exclamó: consumado es, exhaló su último respiro y entregó al Espíritu, dice que entonces allí en ese instante el velo del templo se rasgó. El velo en el templo era algo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Era el lugar donde solo el sumo sacerdote podía ingresar una vez al año. Era una separación, era algo que separaba a Dios del hombre. El hombre no podía entrar a ese lugar. Pero cuando el velo se rasga, y me encanta cómo Dios lo hace, porque dice que se rasga de arriba hacia abajo, mostrándonos que el evangelio, la muerte de Cristo, no es el hombre intentando acercarse a Dios, sino que es Dios siempre acercándose al hombre y abriendo un camino para que el hombre pueda entrar y acercarse al Señor. Por eso es que ahora nosotros podemos acercarnos al trono de Dios, porque Cristo rasgó el velo. Aquel velo fue rasgado por la mitad, abriéndonos un camino de acceso a nuestro Padre Celestial. Ese es el evangelio, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero de Dios entregando su vida para que tú y yo hoy podamos entrar al trono de la gracia de nuestro Padre Celestial.
El último versículo que leíamos esta mañana, versículo 54, nos dice que el centurión y otros soldados que estaban con él junto a Jesús, guardando allí el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, dice que al ver todas las cosas que habían ocurrido, exclamaron: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Mi amado, que hoy nosotros, al ver el sacrificio de Cristo, esa semana, este tiempo, no sea algo en vano, sino que nosotros reconozcamos en nuestro corazón que nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios, y allí en humildad, en temor, entreguemos nuestra vida y nuestro corazón. El Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas todo el que cree y le recibe, este es llamado Hijo de Dios. Aquel que recibe a nuestro Señor Jesucristo, aquel que cree que Él es el Hijo de Dios. Por eso, esta mañana, que tú y cada uno de nosotros creamos que Él es el Hijo de Dios y entreguemos nuestra vida a Él, le recibamos en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador. Allí donde estás, te invito a que tú cierres tus ojos y hables con Dios por un instante. Padre amado, esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de este texto tú nos muestras tu sacrificio por amor a nosotros. No lo merecemos, Señor, somos pecadores, pero a través de este sacrificio tú nos muestras que el Evangelio eres tú queriendo acercarse a nosotros. Que nada en la historia muestra al hombre esforzándose por acercarse a ti, sino que eres tú buscándonos para salvarnos. Y por eso esta mañana, Señor, te damos gracias, te honramos, abrimos nuestro corazón para ti. Claro que sí, Señor, creemos que tú eres el Hijo de Dios. Claro que sí, Señor Jesucristo, creemos que tú eres nuestro Salvador y entregamos nuestra vida, nuestro corazón para ti. Y a partir de hoy vamos a vivir para honrarte, para adorarte y para darte la gloria y para darte toda la honra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén y amén. Acabas de oír tu pan diario, un alimento celestial que Dios envía para bendecir tu vida. Cada una de estas palabras, créela, aplícala, vívela, entonces podrás vivir en la bendición la cual Dios desea para tu vida. Somos Iglesia Cristiana Cuadrangular, casa de bendición, una casa que Dios ha diseñado para bendecir tu vida a través de cada una de estas palabras. Estamos ubicados en la ciudad de Bucaramanga, en la carrera 24 con calle 3417, en el centro de la ciudad. Te invitamos para que nos acompañes y asistas con nosotros y vive una experiencia sobrenatural con Dios. Los días jueves 7:30 de la noche y los días domingos 9 de la mañana. Te esperamos. Que Dios te bendiga de una manera poderosa y sobrenatural.